Henry, Dios los bendiga. Amén. Amén, que Dios bendiga a nuestro hermano, nuestro pastor, Dios bendiga por esta porción de escritura y pues dirigir el servicio, que Dios lo bendiga en su ministerio, en todo lo que obra y pues que este año sea lleno de pues más conocimiento del Señor y que nos dé también ese recordatorio de empujarnos, de seguir adelante en el Señor y que nos siga guiando. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo estamos en esta hermosa tarde, esta noche? Amén. Estamos bendecidos por este privilegio de estar aquí y le doy gracias al Señor que en este año nuevo, pues en este viernes, perdón, pues podemos estar aquí en un año nuevo y pues es algo maravilloso, algo grande y es un privilegio, hermanos, estar aquí. Cada día, cada amanecer del sol es un privilegio, una bendición del Señor. Porque como hemos escuchado, hay muchas aflicciones en este mundo, mucha tristeza, mucha pérdida de vida. Aproximadamente cada 10 segundos fallece alguien y pues es incomprensible pensar eso, pero cada 10 segundos alguien está dejando esta tierra y llegando a su lugar eterno. Entonces, es importante, hermanos, como vamos a ver esta noche, recordar, hermanos, nuestro llamado, recordar quiénes somos en Cristo, recordarnos no que nosotros somos, como dice el mundo, somos capaces y dice, tú eres perfecto, tú eres bien, tú no necesitas a nadie, tú eres autosuficiente. Y la mera verdad, hermanos, es que nosotros no somos suficientes ni por un segundo solos. Y vamos a ver un poco de eso en esta noche, hermanos. Vamos a ver también de esa fidelidad de Dios, que cuando nosotros a veces nos sentimos distraídos, nos sentimos fuera de lugar, para describirlo, fuera de lugar en nuestro caminar, pues es de entender que hay una solución, una respuesta en cada momento y que no solamente es de pues tener metas personales en este año, sino de tener la meta universal que se encuentra en la palabra del Señor. Porque cada uno de nosotros tenemos un solo llamado. La palabra lo puede demostrar en varias formas, nuestras vidas demuestran nuestro caminar en maneras distintas. Ninguno de nuestro caminar es lo mismo que otra persona, pero como creyentes, hijos de Dios, tenemos la misma meta. No hay muchas metas, hay una sola meta. Y eso es glorificar a Dios y ser santificados en esta tierra en preparación a la vida de gloria. Segunda de Corintios, vamos a abrir nuestras Biblias. Segunda de Corintios, vamos a leer una porción de escritura aquí. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer varias porciones de este capítulo. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer versículo 5, perdón. Y si es posible, hermanos, les pido que se acerquen un poco para escuchar más mejor, porque los estudiantes mejores son los que se sientan en mero frente a veces. No siempre, pero más probable que sí. Y no hay de tener, pues, temor ni cualquier circunstancia por estar tan atrás. Segundo de Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6, y luego vamos a leer otros versículos también. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer primero, siempre oramos, pero vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice así la palabra del Señor: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese
la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Luego, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sí, hermanos, vamos a orar juntos. Les pido que oremos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, por este inmenso privilegio de entrar a este año nuevo, Señor, que tú nos has privilegiado. Te damos gracias, Señor, por esta vida, por la salud, por todo lo que tú provees, Señor, por la lluvia que estamos viendo, Señor, caer del cielo. Como dice tu palabra, Señor, todas las cosas vienen de ti. La lluvia demuestra tu poder. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por el año pasado. Te damos gracias por cada momento difícil y fácil, por cada bendición, por cada momento, Señor, que nos ayudaba, Señor, y nos ayudó, Señor, a darnos cuenta, Señor, de que cada uno de nosotros tenemos una decisión que tomar en cada circunstancia. O elegir servirte a ti, humillarnos delante de ti, o vivir por nosotros mismos. En este año que inicia, Señor, te damos gracias y te pedimos por ese entendimiento y ese abrir de ojos para que podamos entender, Señor, tu voluntad más mejor. No solamente capacitándonos con la palabra santa, Señor, sino aplicándola. Señor, aplicándola es más difícil, Señor, y por eso te rogamos que nos ayudes en ese caminar, Señor, de que podamos aplicar y podamos no tener momentos de espera para perfeccionarnos, para cambiar, sino que cada momento que cambiamos, cada momento que pasamos por algo, tú estás con nosotros, ayudándonos, alimentándonos espiritualmente. Te pedimos que quites toda distracción de nuestras mentes en esta noche, que escuchemos de tu palabra, que confiemos en tu palabra, que confiemos en ti, Señor, dador de vida, dador de gozo, dador de alabanza, dador de poder y misericordia y gracia. Por los siglos de los siglos te damos el honor y la gloria. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. En esta noche, hermanos, tenemos este mensaje de reflexión, y el martes en el estudio bíblico de inglés de jóvenes, pues tuvimos también un momento de reflexión, un momento de pues ver la misericordia de Dios, ver lo que nosotros somos llamados a hacer, y en esta noche también vemos otra vez o una vez más este estudio bíblico de reflexión, de cambios y de entender, hermanos, el llamado para cada uno de nosotros. Y hermanos, esto también en reflexionar y en estudiar y pues aprender un poco más, también me ha capacitado yo mismo a conocer y entender un poco más el proceso de cómo acontece el cambio en la vida del creyente. Porque a veces es difícil hacer un cambio. A veces es difícil renovarnos diariamente. Y muchas veces, y cada domingo, antes de que nuestro pastor nos dirija con el sermón, con la predicación, siempre digo que estemos atentos, no solamente siendo oidores, como dice Santiago, sino hacedores de la palabra. Pero muchas veces, aún en decir esas palabras, es fácil decir más que practicar o poner en obra las obras buenas que el Señor ha preparado para nuestras vidas a los que confían en Él. Obras que, como dice Efesios, ha preparado o que preparó de antemano para poner en obra los que son de Él, los que le aman, los que le temen, sus hijos.
Es decir, que toda buena obra es de Dios. Todo buen sentir, toda buena obra de vivir en santidad es de Dios. Y Él mismo nos ha preparado estas obras para poner en práctica. Pero la diferencia o el hecho de vivir en esta forma, en esta manera, es de capacitarnos una vez por todas y entender que en nuestras propias debilidades nosotros no somos capaces ni nosotros formamos estas obras buenas. Toda obra buena viene de Dios y toda obra mala no es de Dios. Simple expuesto en la palabra del Señor. Toda obra mala es terrenal. Y dice palabrería, fornicación, adulterio, muchos más pecados, dice, son terrenales, dice Santiago. Son terrenales y dice, son diabólicos. Aún cosas que nosotros consideremos no pecado. Aún hablar, aún tener palabrería, es decir, chismear más bien. Cosas que nosotros en nuestra cultura, en nuestra vida consideramos leve, Santiago llama palabrería diabólico, terrenal, carnal, que no viene de arriba. Así es que en esta noche, rápidamente, vamos a ver 3 puntos para entender este cambio. Y entender que el cambio no comienza simplemente en nosotros, sino en entender que nosotros sin Dios no pudiéramos haber sido transformados. Pero que ahora, siendo sus hijos, tenemos la capacidad, por medio de su Espíritu Santo, a vivir diferente. Si el año pasado hubo muchos resbalos, hubo muchos desafíos, muchas pruebas, o si acontecieron muchas circunstancias en nuestras vidas, en lo cual se sintió difícil, muchas pruebas en el cual nos sentíamos, podemos decir, abandonados o solos, o momentos en el cual sentíamos una carga pesada, estrés, ansiedad. Es importante reconocer que la renovación ocurre exactamente en esos momentos. Muchas veces, igual al incrédulo, que unas o varias veces cuando uno habla con un incrédulo y habla del Evangelio y les dice que les decimos que entreguen sus vidas, a veces escuchamos una excusa, y una excusa muy grande es esta. Una excusa muy grande del incrédulo es, pues no es mi tiempo todavía, o me tengo que mejorar porque yo estoy en muy malos pasos y cuando me mejore, entonces entro a la iglesia y voy a ir a la iglesia. Tengo que cambiar un poco primero, tengo que ayudarme un poco primero y luego ya cuando me mejore, entonces considero ir a la iglesia. Eso, hermanos, es una práctica de la carne, de rechazar la transformación y la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Pero es importante reconocer, como vemos en estos 3 puntos, que la renovación incluso trae muchas de estas excusas, incluso en el creyente. Y no solamente excusas, sino también hay obstáculos, por lo cual nosotros también en esos momentos de dificultad, de estrés, de ansiedad, vemos a Dios, vemos a su palabra y decimos, estoy pasando por esto, pero cuando las cosas se mejoren, entonces me puedo renovar. Cuando las cosas difíciles acontezcan, ya cuando las cosas estén más mejor, entonces voy a ver ese cambio que quiero ver. Pero en ese momento es un poco difícil para confiar en el Señor. Pero como leímos en 2 de Corintios capítulo 4, en el simple hecho de que Pablo llama una luz que resplandece, un poder que existe morando en un barro, dice y describe al humano como un barro. Un barro, hermanos, es algo fuerte,
un barro es algo no fuerte. Un barro es algo débil, frágil, que tambalea. Un barro es algo que a la izquierda y a la derecha, pero cuando vienen momentos de estar rectos, no lo está. Un barro es la manera o la forma en la cual Pablo describe al creyente. Dice, este tesoro que se encuentra en barros. Y no por accidente dice y describe al creyente como barro, sino que Pablo está dando a entender a los corintios, y Dios nos está dando a entender hoy algo muy importante. Que existe y mora un tesoro grande e incomparable en cada creyente. Pero que ese tesoro no viene del barro, sino que mora en el barro un tesoro. Pero el barro no produce, no viene del barro este tesoro. Pero este tesoro se encuentra en el barro. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Por medio de Dios que mora en nosotros, por medio de la transformación y la regeneración de vida, de muerte a vida más bien, en una persona que va de un estado de muerte, sin deseos, sin identidad, a una posición de poder y no de uno mismo. Real sacerdocio, linaje escogido. Las descripciones para los que son y pertenecen a Dios, los que obedecen su palabra y sus mandamientos, los que guardan la ley en su corazón, estos son descritos como estas personas. Real sacerdocio o sacerdotes, es linaje escogido. Pero los títulos incluso no son de uno mismo. ¿Linaje qué? ¿Linaje perfecto? No, dice linaje escogido. ¿Y quién escogió el linaje? ¿Quién transforma? ¿Quién obra? ¿Quién perfecciona? Dios. Dios es el que obra. Pero la palabra es muy claro en que aun cuando el poder, el tesoro, el poder inmenso de transformación es de Dios, pertenece a Dios para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, es importante que Dios permite que pasemos por circunstancias para darnos y recordarnos de la dependencia en Él. Porque la dependencia sin Él y la autodependencia en nosotros mismos produce derrumbo, produce fracasos, produce caer. Pero aún Dios nos da el gran privilegio de ahora poder elegir en cada momento, en cada circunstancia, o vivir conforme al cielo o vivir conforme a la tierra. Pero aún en este capítulo termina diciendo que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Entonces, si nos estamos dando cuenta o entendiendo lo que nos da Dios para entender, es que todo lo que vemos en esta tierra, todo lo que nos agrada, hábitos, conformidad o estar conformados a nuestras vidas, a cómo vivimos, ser atraídos por lo que agrada a la carne, ser atraídos por distracciones, es lo que se ve. Y lo que se ve no es para siempre. Pero hay algo que existe, lo que Pablo describe como un tesoro que mora y que existe en cada creyente, que no se ve. Y lo que no se ve es para siempre. Nuestra esperanza entonces nos encuentra en que, pues, un día me voy a mejorar.
yo creo que soy suficientemente inteligente para mejorar. No. No tiene que ver con quién es más inteligente, quién tiene más recursos, quién es más, no sé. Podemos entrar a cualquier categoría que existe en esta tierra y aún no hace diferencia. La diferencia es cómo tratamos con nuestra salvación. Cada año, y yo he escuchado muchas predicaciones en internet, en las redes donde comienza el año y dicen pongan sus retas, sus metas, hagan esto, hagan A, B, C, D, pongan su lista. Qué bonito. Cualquier persona puede hacer eso, incluso el incrédulo. No es mal poner un reto, una meta a alcanzar. Cada uno de nosotros tienen una meta. Y yo ya pues habiéndome casado con esa gran bendición que el Señor me proveyó, pues yo tengo metas en mi vida con mi esposa. Yo tengo metas de ahorrar, alcanzar una casa, vivir en paz, vivir alegre, servirle al Señor, aprender nuevas cosas, quizás ir a la escuela, quizás ganar una maestría, aprender de todo. Mi esposa y yo. Pero esas cosas no reemplazan el llamado, ¿cuál es único? El llamado para cada uno de nosotros es único. Pablo en Filipenses no dice, en Filipenses 2, antes de hablar de la humildad de Cristo, no dice si alguno tiene diferentes sentidos, diferentes metas, diferentes espíritus, sino que el punto de cada creyente en la tierra, de la iglesia que pertenece a la iglesia, al cuerpo universal, es de vivir en unidad, haciendo la misma obra que es anunciar a Cristo como Señor y Salvador. No dice varios. Pablo en Filipenses 2 dice si tienen un mismo sentir, si tienen un mismo espíritu, si tienen un mismo o una misma esperanza, vivan semejantes a Cristo. Todo pertenece o se encuentra enredado por unidad. Unidad a Dios. Unidad a Dios. Unidad a Dios porque Él es el quien ha proveído todas las cosas. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él. ¿Quién? Dios. Es Él que resplandeció en nuestros, ¿qué? Corazones. La luz que resplandeció a la humanidad en tinieblas, quien es Cristo Jesús, y la luz vino al mundo, ¿verdad? Juan 1. Y la luz vino al mundo, la luz entró al mundo y la oscuridad no sobreabunda sobre la luz. Y la luz es Cristo. Y esa misma luz, Él mismo resplandeció en nuestros corazones, alumbró nuestros ojos, alumbró nuestras mentes para poder darnos cuenta que el mundo y la vida no es simplemente lo que ofrece el mundo. La vida no es simplemente lo que ofrece el mundo. Es decir, lo que nosotros conocíamos y amábamos y buscábamos antes de Dios, antes que Cristo viniera a nuestros corazones. Que tú eres autosuficiente, que tú lo puedes. Pon tus metas, es lo más importante en la vida, incluso para el creyente, muchos dicen. Vive tu vida, pídele al Señor bendiciones. Dijo nuestra hermana Thais en su petición, en su agradecimiento,
que aunque nuestro Dios provee bendiciones, dice, la petición de ella no era que el Señor proveera solamente bendición, sino más importante, misericordia, amor. Es decir, que podamos conocerlo más, podamos buscarlo más, podamos confiar en Él más. Y aún, hermanos, aunque se predica eso, aún es muy, muy difícil a lograr. Entonces, para seguir adelante, el punto 1 es que la renovación ocurre en esos momentos de tensión. No ocurre después de la tensión. Pasamos por algo, actuamos en nuestra propia voluntad, se calma la escena y luego acurrimos a Dios. Dejamos que el momento oportuno, que es el momento de estrés, ansiedad, tensión, pruebas, luchas, se desgaste en nuestras propias fuerzas. Y nosotros tomamos control de esa escena con nuestra propia voluntad. Y ya cuando desvanece ese problema, ya hay más paz, ya hay más tranquilidad, entonces venimos a Dios. Pero no es así. La renovación empieza cuando la luz de Dios entró en medio de la oscuridad. Y la renovación empieza cuando la luz de Dios se puede ver en esos momentos. No cuando todo está resuelto. En lo que nosotros llamamos resuelto, que no es resolver nada. Pablo no habla de un cambio que llega después de la presión y de la tensión, sino que habla de una obra de Dios que sucede mientras la dificultad sigue y se encuentra presente. Y esto se ve en el versículo 8 cuando dice, estamos atribulados en todo, mas no que angustiados. Está hablando aquí Pablo de un momento presente. No dice van a ser atribulados y cuando acontezca y pase, entonces no van a estar angustiados. Dice que en el momento que acontece algo, ¿qué es qué? Estamos atribulados. Es el presente. En el momento de tribulación, no estamos angustiados. No estamos angustiados. En apuros, todo se siente como que está corriendo y no hay fin, mas no desesperados. No dice, deja que esa angustia te consuma o ese apuro te consuma y luego ya acuden. No. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué? Porque el tesoro existe en nosotros. Entonces preguntarán, si el tesoro y la luz que resplandeció sobre la oscuridad y en la oscuridad resplandece en nosotros mismos, quien somos barros, y dice aquí que si estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados, es decir, que hay una solución, en apuros, mas no desesperados, es decir, que hay solución, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no veo la solución a veces? Allí es donde debemos de entender que esos cambios y ese sobreabundar o sobreabunde de tribulación, pero no estar angustiados, viene con la consolación de acudir a Dios en el momento exacto de esa tensión. De buscar y venir a Dios en el momento de ansiedad. David en sus salmos repetidamente dice, y cuando habla de su ansiedad, siempre se forman sus salmos de esta forma.
o de esta manera como leí Salmos 42. Dice, mis lágrimas han sido, ¿qué? Mi pan de cada día. Su comida eran sus lágrimas. Él no estaba comiendo. Él estaba angustiado. Él estaba desesperado. Y dice que también venían los demás y le decían y se burlaban y decían, ¿dónde está tu Dios? Pero después de cada aflicción y angustia que David escribía y escribía en sus salmos, luego trae una solución. Más te buscaré. ¿Verdad? Hay un patrón existente desde el principio de la Escritura que nos revela algo. Los momentos y la ansiedad y la aflicción se sienten difíciles cuando nosotros dependemos de nosotros mismos. David, si se depende de él mismo y ve su circunstancia, veía su circunstancia, David se sentía de esa forma, en oscuridad. Y él decía, ¿dónde huiré? Si voy a lo más alto, ahí estás. Si voy a lo más profundo, ahí estás. No hay ningún lado donde pueda ir que no estés. Entonces, David dice, si sé que no puedo esconderme de ti, la única opción es ¿qué? Confiar en ti. Confiar en ti en el momento de angustia. Confiar en ti en el momento de tribulación. Pero aún cuando nosotros leemos esos salmos y decimos, yo estoy pasando por eso, no lo ponemos en práctica. Pasamos por esa tensión. Las lágrimas es el pan de nuestra vida día y noche, pero no hay ninguna búsqueda ni renovación de nuestras mentes. Solamente nos quedamos en nuestra circunstancia y ya cuando acontece el paz, es decir, que ya salimos y entonces ya salimos y Señor, ya me voy a renovar, me quiero renovar. Quiero que me renueves día tras día. Mi mente, mi corazón, mi alma. La tensión se encuentra en el momento de dificultad, no después. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. La tensión no desaparece ni se desaparecerá. Desafortunadamente, este año nuevo, nuestras mentes corren totalmente ¿a qué? Es año nuevo, todo va a salir bien, ¿verdad? Todo va a estar más mejor, todo va a ser más mejor. Pero les dije algo a los jóvenes el martes. El mundo dice cuando consola y a veces cuando nosotros consolamos a gente que está pasando por algo, decimos, todo va a estar bien. Pero ¿en cuál fundamento estamos basando que todo va a estar bien? Eso no es fundamento. Eso es vacío. Y es vano decir eso. Si no se encuentra las palabras de decirle a las personas en angustia, aflicción, todo va a estar bien si confías o cuando confías en el Señor. Muy diferente. Nosotros vivimos de la misma forma. Decimos, este año va a ser mucho más mejor. Pero, ¿cuál es el fundamento? Porque la palabra nos declara que las angustias no desaparecen. Estamos atribulados solo en el 2025. Estamos atribulados en todo, a todo tiempo. No hay paz en esta tierra, ni debemos de buscar paz en esta tierra. En apuros, el mundo y la vida sigue y no se siente como que se puede detener. Mas no desesperados. La diferencia es que la solución es Cristo Jesús. Es la paz que el Señor nos ha prometido. Pero la diferencia es que si lo creemos de verdad.
lo suficiente para acudir, aferrarnos a la verdad que ya conocemos. No es algo nuevo que Dios está ofreciendo, es el mismo tesoro que ya existe en nosotros. Es el simple hecho de encontrarnos delante de la circunstancia y de humillarnos delante de Dios en ese momento o tomarlo y ponerlos en nuestras propias manos. Entonces la tensión no desaparece, pero deja de tener el control cuando confiamos en Dios. La tensión no va a desaparecer en esta vida. Y año tras año, dice Pablo, le dice a Timoteo en esta profecía de 2 Timoteo, dice: en los últimos días dice, las personas buscarán a maestros que le dan cosquilla al oído. Es decir, que las cosas van a ir de peor a peor. Dice, los hijos no amarán a sus padres. Todos van a ser malos en los últimos días. Y se va a empeorar el pecado. No se va a mejorar. Y eso no es una opinión. Es una profecía de la palabra. Pero lo que no cambia detrás de todas estas cosas, lo que cambia detrás de estas cosas, lo que cambia detrás del dolor y de las aflicciones y de las cosas que se empeorarán hasta el regreso de Cristo, es que el que confía en Él tiene un tesoro que nadie puede quitar. En los momentos exactos en el que el viejo hábito quiere dominar, el viejo hombre quiere prevalecer, quiere tomar el control de la circunstancia. ¿Y cómo reaccionamos a circunstancias? Todos somos diferentes. Hay una circunstancia difícil y nos caemos donde estamos y lágrimas y lloramos y no sabemos qué hacer. O huimos. O nos defendemos, reaccionamos. Todas estas cosas son mecanismos de nosotros mismos, impulsos del humano. O huimos o decimos, así no me van a hablar. O caemos y lloramos porque no sabemos qué hacer. Son reacciones humanas. Pero son en esos momentos donde en vez de confiar en el hábito, el impulso que existe dentro del hombre viejo, dentro de la carne, es donde comienza la renovación real en esa prueba. No porque la prueba sea algo bueno o fácil, sino porque revela el tesoro en nosotros si confiamos en Dios en esos momentos. Y también en esos momentos se revela, y nosotros como creyentes debemos de entender que cuando pasamos por circunstancias, cómo reaccionamos revela lo que se encuentra en nosotros. Y revela si en verdad confiamos en Dios o en nosotros mismos. Eso es porque es importante, por esa razón es importante entender que la Biblia, la palabra de Dios, conecta siempre el crecimiento con la aflicción. Salmo 119, 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado delante de Dios, lo que está diciendo, descarriado andaba. Mis respuestas a mis problemas, a mi ansiedad, a mis luchas, a mi circunstancia, ¿qué es? Algo descarriado. Aquí está la vía y el tren está derrumbado. Es lo que está diciendo David. Perdón, el joven de Salmo 119. Descarriado andaba. No estaba recto, no estaba fijo. Mas ahora
guardo tu palabra. ¿Más ahora qué? Más ahora que este joven tenía el tesoro más grande del mundo. La renovación no espera a que la incomodidad termine, la renovación verdadera. Y nosotros como hijos de Dios no somos llamados a esperar que el león crujiente nos devore primero. Somos llamados a ¿qué? A acudir a Dios primero, para no caer vencidos. La renovación no espera a que la incomodidad termine. La renovación comienza dentro de esa aflicción. Cuando la luz de Dios cambia la manera en la que respondemos a toda circunstancia. Punto 2, la renovación requiere actuar en confianza antes de sentirnos renovados. Y eso es lo que estaba hablando más al principio, donde dije que a veces los incrédulos dicen, pues me tengo que mejorar, me tengo que sentir más santo, un poquito más mejor. Incluso el creyente hace eso. Espera a renovarse después de que ha pasado por el momento grave. Pero 2 de Corintios, el capítulo que sigue, en el versículo 7, 2 de Corintios 5, 7, nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Algo muy corto, algo muy simple, pero ¿qué significa? Porque por fe andamos, no por vista. Igual, 2 de Corintios 4, al concluir, ¿qué dice? Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Porque por fe andamos, no por vista. No por lo terrenal, no por lo que nosotros queremos o creemos que es la solución, sino por lo que la palabra describe que es la única solución. Dios no busca ni quiere al orgulloso. Dios busca al quebrantado, dice. ¿Y cuántas veces se repite? El quebrantado es el que Dios exalta. Y el que se enorgullece es el que Dios que humilla. Dios no está buscando al orgulloso, perdón. Dios busca al que se encuentra humillado, sabiendo que en sus propias manos no lo puede hacer. El que entiende que las cosas de este mundo son temporales también. Dios ayuda al que puede entender eso. ¿Por qué? Porque el que entiende que todo lo que sentimos y lo que pasamos, más bien todo lo que sentimos, emociones, son temporales y no la verdad. Dios nos ayuda porque nosotros podemos reconocer que sentimientos son temporales, deseos son temporales, pasiones son temporales. Las circunstancias son temporales. Segunda de Corintios 4, aquí Pablo nos muestra que una vida renovada no depende de lo que vemos o sentimos, sino de en quién confiamos en esos momentos. Perseguidos, mas no desamparados. ¿Y quién no desampara a sus hijos? Hermanos, si leemos esos versículos, porque aquí hay esperanza teniendo el tesoro de la vida, la salvación, teniendo a Cristo. Pero si en verdad quieren reconocer nuestro propio caminar sin Dios es perseguidos y desamparados, derribados y destruidos. Así se leyera, sin la esperanza, sin el tesoro. Atribulados y angustiados, apuros y desesperados. Y así vivimos a veces.
sin acudir a Dios en los momentos de tensión y momentos de prueba, vivimos así, atribulados y angustiados, en apuros y desesperados. Mientras que la palabra nos dice, si tú eres hijo de Dios y confías en cada momento, no que las cosas se van a mejorar, pero que en cada circunstancia Dios está contigo, podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, no solos, no estamos solos, derribados por las circunstancias, pero dice, pero no destruidos. Las circunstancias no cambian de inmediato, pero sí cambia la manera de caminar dentro de ellas cuando la confianza y la realidad se produce en nosotros, de poder entender que la vida y la luz y la abundancia de riquezas celestiales se encuentran en nosotros por medio de Dios. Renovarse no es esperar o sentirse diferente, sino obedecer y confiar mientras la debilidad todavía está presente. Por eso Pablo habla del sacrificio en Romanos 12:1. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No dice presenten sus cuerpos en momentos fáciles. ¿Qué es sacrificio? Es entregar algo por completo. En esta circunstancia, ¿cuál es el sacrificio? Nuestra vida completa es un sacrificio. Un sacrificio es llevar a un animal, como dice la palabra, al matadero y derramar sangre. Sufrir es sacrificarse. O sacrificarse es sufrir. Y nosotros lo tomamos como algo leve. Presente su cuerpo en sacrificio. ¿Qué voy a hacer? Voy a cantar, voy a orar. Fácil. Pero Él no está diciendo eso simplemente. Está diciendo presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Como Cristo derramó su sangre. ¿Y cuál fue la agonía de Cristo? Eloi, Eloi, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? Eso fue el sacrificio perfecto y verdadero. Y el llamado para cada hijo de Dios es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y lo que agrada a Dios desagrada a ¿qué? ¿O a quién? A nuestra carne. Porque no son compatibles los dos. Nuestra carne no es compatible con la santidad que Dios nos ha dado, con el hombre renovado en el interior. Así es que presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios se escucha fácil hasta que uno piensa y dice, ¿sabes qué? Eso va en contra con lo que mi cuerpo va a desear. Lo que le agrada a Dios le desagrada a la carne. Lo que es santo y perfecto y justo, lo que es de Dios, mi carne no lo quiere producir. Pero aún es un mandato, un recordatorio, que el que ha puesto su fe en el Señor no se va a hacer más rico, eso no es la promesa de Cristo. No va a lograr todas sus metas, esa no es la promesa de Cristo. ¿Qué dice? Tomen sus cruces, o toma tu cruz y ¿qué? Y sígueme. Y la cruz es en rumbo ¿a dónde? A Golgota, la tierra de muerte. A morir, a ser afligidos por Cristo, por la causa de Cristo. Un sacrificio se entrega sin recibir alivio inmediato. La renovación ocurre cuando soltamos respuestas conocidas. En cada momento queremos ¿qué? Control, defensas, reacciones, huir, escondernos, sentirnos tristes, sentirnos felices y actuar como que no hemos pasado por una tragedia. Cuando dejamos y soltamos todo lo conocido de la carne y elegimos confiar. Porque confiar es en contra de la carne. ¿Por qué?
porque eso es decir, yo no estoy en control. Yo no estoy en control. Y más bien, yo no quiero estar en control, porque yo me conozco. Un hijo de Dios va a reconocer que uno mismo se va a reconocer. Y uno mismo va a decir, yo no puedo. Yo no puedo. ¿Qué dice David en Salmo 94? Si no fuera por el Señor, ya estuviera en la tierra de muerte. En la tierra dice de silencio. Ya no existiría. Cuando elegimos confiar, aún sin sentirnos listos ni preparados, aún en los momentos más difíciles, ese es el alivio verdadero al alma, al corazón, a la mente. Entregando todo a Dios, dejando que Él guíe. Punto 3, la renovación implica dejar lo familiar, lo conocido, para abrazar lo verdadero. Porque lo que es familiar y conocido no es lo verdadero. Hay solamente una verdad. Hay muchas cosas conocidas, muchos hábitos, muchas respuestas. Si ustedes vienen con un problema, el mundo te ofrece 1000 soluciones, ¿verdad? Nosotros tenemos 1000 soluciones. Pero la renovación de nuestra vida, nuestra mente, implica dejar esto conocido y estas 1000 soluciones que no son verdaderas para abrazar lo verdadero. Como dice 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia, ¿para qué? Para que el tesoro está en algo quebrado, en algo frágil, ¿para qué? Para que la excelencia del poder de sobreabundar sobre estas aflicciones sea ¿qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No de nosotros. El vaso de barro no es solo débil, no es solamente tampoco debilidad moral, son formas aprendidas también, son hábitos, costumbres de vivir y reaccionar y pensar que eso es una solución normal. Son cosas conocidas, familiares, cómodas, pero no son la verdad. Así es que renovarse implica también aceptar nuestra fragilidad y que lo que nosotros sentimos como una comodidad, como algo conocido, eso se encuentra en alineamiento con la verdad. Nos tenemos que preguntar. ¿Son cómodos, pero son eternas? ¿Es de Dios o es de la tierra? Es de yo mismo, son de mí mismo. Renovarse entonces implica aceptar esta fragilidad y permitir que Dios redefina en qué nos apoyamos, en Él. Porque esta leve, dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Más confiamos en el Señor en nuestro diario vivir, más excelente y eterno peso de gloria crece en nosotros. Más eterno peso de gloria crece en nosotros, menos peso de nuestra comodidad y hábitos existe en nosotros. Lo que se pierde no es el final. Lo que parece sacrificio, lo que parece como cosas y circunstancias difíciles, Dios los usa para formarnos y moldearnos a su imagen. Por eso, Pablo concluye este capítulo diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven.
Porque la respuesta a nuestra aflicción y a nuestro diario vivir no es de esperar para que las cosas se mejoren, es de entender que nuestra vida completa, nuestra salvación, nuestro Salvador, nuestra vida venidera, nuestro momento y nuestra vida de gloria no se encuentra en esta tierra, sino en lo que ha de venir. Pero nosotros deseamos eso, o estamos y vivimos conforme a lo que nos hace sentir cómodos. Dejar lo familiar y lo conocido a veces es lo más difícil que una persona puede hacer. Y duele soltar. ¿Por qué? Porque es visible, es tangible, es conocido, es quienes somos. Pero no es lo verdadero. Lo verdadero es el tesoro que fue puesto en nosotros, que no es terrenal, que no pertenece a la carne, que no pertenece a nuestro conocimiento, a nuestros hábitos, a nuestra comodidad. Lo verdadero todavía no se ha revelado por completo, pero es lo que ha permanecido. ¿Por qué? Porque aún detrás de todas las aflicciones, desafíos en esta vida, dice la palabra, Dios es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Dios sigue con nosotros, aun cuando nosotros no tenemos fuerzas para seguir. Puede pasar tantas cosas, podemos acudir tantas soluciones, pero al cabo de todo y al fin de todo, solamente permanece una verdad. Y es algo que no se puede reemplazar al que lo ha encontrado en verdad. El que ha encontrado la vida eterna en Cristo Jesús no lo puede rechazar. Porque es lo único que siente y que reconoce que es verdadero. ¿Por qué? Porque va completamente en contra de lo que yo y ustedes y nosotros deseamos y buscamos y decimos, esta es la solución. Pero la palabra y Dios mismo nos dice, no, yo soy la solución. Confíen en mí. Lo verdadero todavía no se ve, pero es lo que permanece. La renovación sucede entonces cuando soltamos lo que hemos practicado y quienes somos nosotros mismos para acudir a la imagen perfecta de Cristo. Lo que hemos practicado por años que se desvanezca y confiemos solamente y únicamente en el Dios que nos ha transformado y ha capacitado para vivir en santidad y piedad. Mi anhelo, hermanos, para ustedes en este año nuevo es que el Señor los prospere. Pero sobre todo que el Señor nos prospere en su verdad, en la única verdad. Y que lo demás que viene, pues si acontecen muchas bendiciones, pues gloria sea a Él. Pero mi anhelo es que cada hijo de Dios en verdad pueda entender que nuestro llamado pues va completamente en contradicción a nuestra carne y a lo que nosotros deseamos. El llamado del creyente y nuestro tesoro se encuentra en el cielo y es Cristo Jesús. No se encuentra en esta tierra y aunque pongamos metas, la meta final y la meta grande y la meta completa y verdadera es vivir por Dios, morir por Él, crecer, alimentarnos en su palabra, confiar y humillarnos en momentos de pruebas, en momentos de tensión, en momentos de ansiedad, en momentos de miedo también, incertidumbre, para que el Señor sea el que nos exalte. Como dice Pablo aquí en 2 de Corintios. Hermanos, les pido que se pongan de pie y vamos a ser despedidos.
Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, por este momento, este tiempo que nos has dado para escuchar de tu palabra, escuchar más, Señor, de tus verdades, Señor, y tu verdad única, Señor. Te damos gracias, Señor, en este año que tú nos has proveído, Señor. Aunque solamente han pasado 2 días, Señor, sabemos que en cada momento tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, no solamente por este año nuevo, sino por la vida nueva que tú nos has dado en Cristo Jesús. Cada uno de nuestros caminos o caminar se ve diferente, Señor, pero aún la meta viene y sigue siendo lo mismo. Vivir para glorificarte a ti, para que la excelencia y la gloria y el poder sea atribuido al quien le pertenece, a ti, Señor, y no a nosotros mismos. Pero que nosotros, siendo vasijas, barros, frágiles, podamos alumbrar la luz resplandeciente para que cuando el mundo vea esa luz, te honren solamente a ti. Te pedimos que nos ayudes a capacitarnos, ayudes a confiar en ti en cada momento de presión, de tensión, de angustia, de tribulación y de prueba. Porque son por esos momentos, Señor, que esa aflicción se convierte en gozo, en paz, en el cual podemos aprender y crecer más en ti y podemos vivir más conforme a tu imagen, para que cuando venga esa misma prueba o una similar, podamos aguantar y tener paz en toda circunstancia, sabiendo que tú tienes el control completo. Te damos gracias por todo. Despide a cada hermano en este lugar. Llévalos a sus hogares, Señor, con todo bien. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. La gracia de nuestro Señor